Bueno, estamos aquí en la quinta microtontuna de Tres Tristes Tontos y vamos a intentar por quinta vez grabar el programa Lecturas para el Baño. No ha sido posible por razones técnicas, por estupideces, porque nos vamos por las ramas, porque no nos interesa o más o menos, no estamos muy seguros. Pero hoy lo vamos a intentar una vez más. Dimitri, ¿qué tienes que decir a esto? Yo creo que tú tenías un libro que era especial para poner en esas bibliotecas del baño. Anuncio y llamada a traductores y editores. Este libro acaba de salir, lo ha escrito Joe Pera, que es un humorista, un periodista, persona que está que es cool. Y se llama Un libro de baño para la gente que no va a hacer caca ni mear, sino que usa el baño como una escapatoria. Bueno, ¿y de qué trata? Podría ser yo. ¿Eh? Podría ser mi caso. Podría interesarme. Es el caso de casi todos, yo creo. Empieza con la pregunta específica. ¿Estás bien? Y el libro mismo responde a la pregunta diciendo: sí, estás bien porque estás en el baño. Y ahí procede con una pregunta. Si puedo preguntar, ¿qué pasa? ¿Qué haces en el baño? ¿Por qué estás en el baño? Por eso es un buen libro para el baño, porque empieza preguntándote ¿qué haces en el baño? Es muy bonito esto. No sé cómo lo traduciría. Si estuviera en mis manos traducir esto al español, no sé cómo lo haría, porque dice do you just excuse yourself to do a toot? Claro, toot es una palabra que se refiere, como veis, los angelitos ahí detrás. Una palabra en inglés que se refiere al sonido de una trompeta, ¿no? ¡Tut! Pero también se usa para una raya de coca. Entonces empieza con una palabra difícil, porque, claro, o sea, si traduces esto sin cambiar el dibujo, ¿qué sentido tiene de poner en español? Has ido a meterte una raya y aparecen unos ángeles en el dibujo. Entonces habría como incluso cambiar el dibujo. Bueno, aquí el traductor tiene un problema, porque estos ángeles tienen sentido con la palabra toot, que se refiere a sonido angelical de una flauta angelical y también snifar, pero en español no sabría cómo traducirlo. ¿Estás escondiéndote de tus niños? ¿O tu cita va muy bien y estás tomando un momento para apreciar lo bien que va antes de que todo se vaya al carajo? ¿O estás ganando valor para decirle que no al vendedor de coches? Ya, y así continúa, ¿no? ¿Estás pensando qué decirle al juez para que cambie su veredicto o estás arrojando tu anillo de compromiso por tercera vez este año, como me ha pasado a mí? Entonces continúa, ¿no? Y dice, bueno, sea lo que sea, puedes relajarte porque aquí en el baño estás solo, estás seguro, eres el único astronauta despierto en la Estación Espacial Internacional entre dos abuelos durmientes que están viendo el canal de golf sin sonido. Viendo el canal de golf sin sonido, cuidado. Y entonces ahí ya el libro pues continúa con todo tipo de situaciones. Habla de piñas en un momento dado y de un vino de piña que se hace en una isla. Habla de Hawái mucho. Habla de terapia y de cuestiones psicológicas. Habla de budismo. Habla de un monasterio. Bueno, y es un libro bastante largo, ¿no? Entonces, hacia el final se preocupa por el lector potencial de este libro y dice, bueno, si has leído todo el libro, llevas mucho tiempo en el baño. La gente que está fuera esperándote está preocupada. Y seguramente no quieras hablar de tu tiempo en el baño. Entonces, incluye al final 20 conversation starters, o sea, 20 frases para empezar una conversación cualquiera para desviar el tema, para que no se hable de tu ausencia, ¿no? Entonces tú sales del baño y cuando todo el mundo te mira como diciendo, llevas media hora ahí, les preguntas lo primero, ¿crees en la predestinación o en el libre albedrío? O les preguntas, ¿has hecho una hoguera alguna vez en un lugar donde sabes que estaba mal hecha, que no deberías hacerla? O, yo qué sé, ¿sabías que en el año 2018 se importaron 22 billones de dólares de marisco
y en el 2017 solo 21,5. ¿Qué pasa? ¿Por qué en el 2016 solo 19,5 millones? Y aquí están los otros 5 años anteriores y al final tú preguntas, ¿no? ¿Qué cree? O sea, ¿por qué ahora se consume mucha más gamba que hace 10 años? Lo cual es verdad, la gente come muchas gambas. Hace 10 años se comían menos gambas. Entonces, es una manera de empezar conversaciones para evitar el tema de que has estado en el baño demasiado tiempo. Ha salido hace 2 meses. Está esperando que un traductor se lo lleve crudo. Es un gran libro para regalar. Es fantástico, no te equivocas. Es un autor un poco esquizofrénico, ¿no? Hay que tener esa especie de correlación entre las cosas para hacer esta deriva. Sí. Además, mira la foto que pone de sí mismo. Él se ha hecho una especie de un cuadro al estilo Vermeer y es la foto que Psicópata. Es un autor de culto acá. Como comediante, sí. Yo opera. O sea, no es Woody Allen, o no es Louis C.K., o no es, no sé, Sarah Silverman, o sea, no. Pero ha estado en Saturday Night Live. O sea, es digamos, una especie de comediante de segunda fila, pero de segunda fila en el sentido es bueno, pero no es de los más conocidos. Lo que sucede es que eso lo alterna también con libros de crítica cultural, ¿no? Te puedo hacer un libro sobre un tema específico, popular, pero bastante bien, ¿no? O de repente hacer comentario político serio también. O sea, es un tipo interesante, sin más. O sea, un tipo interesante, un tipo que todo el mundo quisiera tener al lado. Me ha venido a la mente lo de psicótico y pensamiento esquizoide porque estaba leyendo justamente ahora la biografía de Panero. No se ve bien, Víctor. La pondré la imagen. El contorno del abismo. El contorno de Panero. Sí. Que estaba obsesionado con las heces. Por un lado, y por otro, en sus cartas tiene esta especie de enganches conceptuales, encadena una cosa con otra conceptualmente y a veces hay como saltos muy... que lleva como una especie de espirales hacia adentro de algo desconocido de sí mismo, vaya. Y le obsesiona las heces, le obsesiona la expulsión de las heces, le obsesiona hasta el punto que pone en la biografía que hay momentos que se hace cigarrillos con tabaco y heces y va a la casa de la gente a fumarse. Bueno, cosas totalmente delirantes. Y de pronto, mira, bueno, las heces, el baño, la expulsión, lo psicopático, no sé, me ha conectado todo de manera muy loca. Yo, la única vez que fui a un recital de Panero, no respiró en todo el recital. ¿Fuiste? Ni una sola vez. Sí, fui una vez a un recital de él, estaba fatal ya. Y no respiró ni una vez. Apagaba un cigarro y encendía otro. En ningún momento tomaba aire que no fuese de un cigarro. No lo hizo. Sí, su nivel de destrucción es extremo. O sea, a veces hay una escena donde a él se lo encuentran bebiéndose la tinta de escribir de la máquina de escribir para ver si se drogaba con eso o mojando los croissants en los charcos de la calle contaminados. O sea, es un continuo de escenas de este estilo que son totalmente, por otro lado, muy escatológicas. Hay algo escatológico en su... O sea, hay algo en el expulsar, en lo escatológico de Panero que me llama la atención en su literatura. Está lleno de... Pero nosotros, o sea, por lo menos la gente que me rodeaba a los 20 años tenía, o a los 15, 18, tenía cierta admiración por él. ¿Esto sigue? O sea, ¿creéis que este tipo de figuras siguen siendo admiradas por los adolescentes? Porque mi impresión es que es todo lo contrario. Los adolescentes los consideran una especie de tontos, payasos que hacen el bobo. Pero es imposible que viviera en nuestro tiempo. No creo que tuviera el éxito de entonces, porque es que era un maltratador extremo. Para empezar, claro, de su madre, de sus parejas, de todo, y en las cartas es una persona realmente desagradable. Pero bueno, a veces tenía buenos versos. El aura de malditismo yo creo que ha desaparecido, que antes era prestigiosa y que hoy en día ya no. Pero no lo sé. Yo creo que no. Yo creo que el aura de malditismo sigue funcionando en ciertos niveles. Okay. Pero bueno, es una suposición. Tampoco, yo no sé evidentemente qué piensan los adolescentes, pero bueno.
Yo creo que en el caso de Panero queda claro que hay una genialidad, pero muy fragmentada. Cuando lees su poesía, hay versos geniales, pero luego hay poemarios enteros hacia el final, así que es como... Se sabe muy bien cómo ha escrito eso. En las propias cartas a veces es súper cursi, es como una especie de momentos de lucidez extrema para mí, que me parece genial, pero luego lo voy leyendo y pienso, este hombre pobre, está pobre, básicamente. Estoy de acuerdo con lo que dice Víctor totalmente. O sea, creo que tiene poemas enormes, gigantescos. Sí. O sea, sobre todo en los primeros 70, sus primeros 2 libros. Carnaby Street, así se fundó Carnaby Street. Sí, efectivamente. Y incluso alguno en un libro más algún libro ya rozando los 80, pero es verdad que llega un momento a partir quizá del 85 o por ahí que también le empiezan a publicar todo, porque ya es una figura pues demasiado tal que está ya bueno, en este yendo de un centro psiquiátrico a otro y demás. Y cuando le publican todo, pues claro, creo que tiene razón Víctor. Hay libros enteros que simplemente pues no valen mucho. Pero quería haceros una pregunta. ¿Qué opináis del hermano de Juan Luis Panero como poeta? Bueno, yo recuerdo un poema que se llama Lo que queda de los violines o algo así que me gustaba mucho. En la biografía, o sea, no lo conozco mucho, lo que he leído no me impresiona tanto como Leopoldo porque parece un poco más clasicote en lo que recuerdo, pero no sé. Es que a mí me recuerda a García Montero. Claro, el poema ese de Lo que queda de los violines es muy García de Monteresco. Es efectivamente. Hay un toquecillo y hay un malditismo buscado, posado. Ese hombre era dandy, o sea, Claro, a eso me refiero. también en la biografía siempre está como aparte, no quiere aparecer, no se mezcla nunca con sus Sí, hermanos, va por libre, totalmente va desligado. por mí totalmente. O sea, no se sabe qué piensa de la poesía de su hermano, no se sabe muy bien qué piensa. Como que hizo un comentario una vez, pero no hay ni siquiera opinión. O sea, lo entiendo por otro lado. Igual era el menos loco, el más como preparado, el más actuado y el menos loco, quizá. Mi tío Jan, que era librero en la Áncora del Nietzsche. Juan Luis, digo. Juan Luis. Mi tío Jan era librero en Áncora del Fin y recuerda que es una librería que cerró, estaba en la Diagonal en los años 80, 90, y venía Juan Luis Panero acompañado de muchas mujeres, siempre decía Jan, diferentes. Bajaba de la Costa Brava a comprar libros o algo así. Tipo misterioso, pero como muy dandy, muy... ¿Qué familia? O sea, ¿creéis que el tema este de Ernesto Castro y Luna Miguel un poco están en esa onda? O sea, quiero decir, lo que supuso el desencanto y la continuación del desencanto para toda una generación, ¿no? Como una especie de retrato generacional de la cultura, del momento, del país. ¿Quién lo haría hoy en día? ¿Serían Ernesto y Luna o otras personas? No sé. Yo ¿O no creo existe tal cosa ya? Que también en aquella época, por ejemplo, cuando salió la antología de los novísimos, que no había internet ni nada, pues había una especie de fuentes de autoridad y salió eso y todo el mundo habló de esa antología, pero hoy en día, por internet, si saliera esa antología pasaría desapercibida, supongo yo. O sea, yo no creo que se pueda dar algo tan nuclear, aunque es cierto que los dos personas que mencionas tienen particularmente muchos seguidores y mucha gente sigue su vida. Por eso digo, me refiero más a la función social, porque por el desencanto, o sea, a mí como poeta Juan Luis Panero me gustaba en su poesía, pero es verdad que viendo la película queda como un, no voy a decir un cabrón, pero queda como un poco pardillo y envidioso, porque es como lo pinta Michi. O sea, Michi todo en la película continuamente dice, no, es que Juan Luis tiene envidia. Juan Luis creía que heredaba el puesto de poeta oficial de nuestro padre y cuando Leopoldo empezó a escribir poesía, como Leopoldo es mejor, pues Juan Luis se alejó, pero por envidia, porque de repente le habían quitado la herencia, ¿no? Y es un poco el discurso que tiene Michi sobre sus hermanos. Leopoldo está loco, pero es buen poeta, Juan Luis es tonto, ¿no? Bueno, uno puede estar de acuerdo o no. Yo qué sé, a mí Juan Luis como poeta me parecía bueno cuando lo leía, pero su función social, como de ser centro de tantas conversaciones, porque cuánta gente ha hablado del desencanto y de esta familia, me preguntaba ahora quién la cumple hoy. O sea, quién da como la salsa rosa de la culturilla. Y supongo que es Ernesto y Luna, ¿no? Es que no se me ocurre nadie más, por eso os pregunto a vosotros. Es que yo tampoco no lo sé, pero desde luego no veo a Ernesto Castro y a Luna Miguel
en el plan de exhibición de los paneros. Sí, ellos hicieron un libro sobre su relación como amantes que se llamaba Calentura. Y eso es pura exhibición. Pero allí el exhibicionismo de esta gente es como alcohólica, destructiva, extrema. Hay muchos momentos como públicos de una destrucción que es inasumible, o sea, que no existe hoy en día. Es una cosa que solo una de esas sería cancelado, sería eliminado ese ser del mundo, prácticamente. Por ahí va mi primer comentario sobre el malditismo. Por ejemplo, la relación con la madre. La madre, pobre Felicidad, es quizá el personaje más interesante de todos. Yo también estaba de manera loca porque tiene una relación con el hijo extrañísima, le consiente todo. Los 3 hijos le pegan unos sablazos sin parar. O sea, nadie trabaja realmente en serio, nadie es un trabajador. Es una figura que no sé. Claro, los padres de Luna son poetas, ¿no? O el padre era director de una editorial de poesía, ¿no? ¿Quién? ¿El padre de ellos? De Luna. Ah, no lo sé. Sí, creo que sí. Creo que sí, de ediciones. O sea, quiero decir, la cuestión española, la cuestión del linaje sigue presente, tanto en los Panero como en los Miguel. O sea, es como muy difícil para España generar figuras culturales que no sean linajudas, ¿no? Que no vengan de un linaje. Yo creo que nos estamos equivocando de persona. Sí. ¿Por qué? Creo que es. Bueno, no lo sé, sinceramente. Pero volviendo a tu pregunta anterior, cuando yo hablaba de malditismo, no me refería a, digamos, la poesía, la filosofía o estas cosas. El malditismo sobrevive, pero en la música sobre todo y en el reggaetón y trap y asociados. Pero, claro, pero fíjate, por ejemplo, si vamos a hablar de música, un tipo como Marilyn Manson, hoy en día, podría ser global. No, de hecho ha dejado de serlo, ¿no? Bueno, claro, ha dejado de serlo, pero no lo sé. O sea, Marilyn no ha parado de hacer lo que ha hecho toda su vida. Él sigue haciendo lo mismo. Pero mi impresión es que eso que antes entraba como un guante, hace 20 años, ese tipo de malditismo chungo de me destrozo y quiero que veáis cómo me destrozo, pues hoy ya no. Y es como si ves a Liam Gallagher, los hermanos Gallagher, ejemplo Oasis, grupo de los 90, borrachos, súper machistoides, no sé, unos tipos obreros sin sentido. Hoy en día no pegarían nada, sin duda, vaya. Y de hecho, ahí están haciendo cosas en solitario, pero perdidos en la bruma. Oye, pero yo tengo una pregunta. Víctor, ¿tú querías hablar del libro de Panero? Bueno, quería mencionarlo, pero quería hablar realmente de otro, de Foster Wallace, de un cuento de David Foster Wallace. Pues venga, Foster Wallace. En otro momento que abro el programa. Y yo quiero leer un párrafo de esta absoluta joya de la que hablaré en el siguiente programa nuestro de 3 Tristes Tontos, que se ve en el canal de Víctor Balcells Matas, persona que cagaba portátilmente cuando su tío segundo escribía la historia de la literatura portátil. Para quien no lo haya escuchado al principio, pues aquí otra vez. ¿Qué cuento de Foster Wallace, tío? Espérate un segundo que hablo del pequeño... Es un cuento de extinción. Bueno, no sé si conocéis la obra de Foster Wallace, os gusta o no, lo habéis leído. No sé. Lo justo, yo lo justo. Para mí, como a raíz de la lectura de su biografía, que se llama Todas las historias de amor son historias de fantasmas, lo entendí mejor al autor porque como que tiene varias etapas, y Extinción, que es un libro creo del 2004, y es de la etapa final, donde este hombre se vuelve menos experimental y es un poco más realista. De hecho, es quizá el libro más psicológico. Son cuentos que en realidad son novelas breves. El primero, además, tiene una especie de estructura en paralelo bastante compleja de seguir y no sabes muy bien de qué van. Por ejemplo, el primero, que se titula... Luego os explico por qué el del baño. Quiero poner el ejemplo del primero, que es El señor Blandito. Un cuento ambientado en uno de estos test donde hay gente que hace test para probar unas galletas nuevas, un nuevo tipo de galletas. El narrador está haciendo un test de galletas y está describiendo quiénes le acompañan, cómo es el test cómo se hacen los test de galletas, en notas al pie, lo va explicando, una especie de híbrido entre ensayo y estudio psicológico, y al mismo tiempo ve por la ventana a un tipo que está limpiando las ventanas, y también es una trama eso, lo que pasa con el tipo limpiando las ventanas. Entonces, 3 cosas en paralelo desarrolla el test de probar galletas. Y es un ensayo, o sea, realmente te explica cómo funcionan, pues,
las Oreo, cómo se inventaban y cómo se testea eso, y muestra un poco las dinámicas capitalistas en ese sentido. Pero el último relato, que se titula precisamente El canal del sufrimiento, que es lo que quería traer relacionado con con lo del baño, lecturas para el baño, es quizá el relato más largo, y también son varias tramas en paralelo. Primero hay un redactor que le han encargado dos cosas. Una es escribir acerca de un personaje que cuando va al baño es capaz de cagar esculturas magníficas. Cuando nadie lo ve, él se va al baño y caga, y cuando sale tiene esculturas. Entonces... pero si lo ven, ¿no sale escultura o qué? Espera, Si va al baño acompañado, es que el cuento es tan sofisticado, es tan magnífico como desarrolla, porque ese es el punto de partida. Como hay un hombre que además vive con una mujer, entonces sigues al redactor cómo se va a entrevistar con el hombre, conoces la relación que tiene este especie de ser que tiene un poder raro con su mujer, que es una relación como de un poco de poder particular. Y luego, por otro lado, le encargan también hacer un reportaje sobre un canal de televisión que se llama Canal del Sufrimiento. El Canal del Sufrimiento es un canal de cable de estos de americanos. Está ambientado en el año 2000, 2001 más o menos el relato, donde se suben imágenes fijas y vídeos reales de momentos de angustia humana más intensos que existen. O sea, momentos extremos, Canal del Sufrimiento. La cuestión es que el Canal del Sufrimiento deciden contratar a este ser que caga para rodar en directo la creación con varias cámaras de una creación de la escultura, de una escultura que se está creando en directo. Okay. Sentado en un baño como transparente. Bueno, son muchas páginas, lo describe con mucho detalle cómo se fragua esto, cómo van a convencerle para que actúe en directo. Ahí la problemática de que él siempre ha hecho esculturas en privado. Aquí hay metarreflexiones muy, muy locas, como él en privado podía escribir, luego cuando se pone en la televisión igual no sabe hacer la escultura, vaya. Y luego el último elemento que también es flipante es que este redactor trabaja en las Torres Gemelas y estamos en el año 2001 y tiene que publicar todo esto después de septiembre de 2001, el 11 de septiembre. Con lo cual el lector, cuando empieza a leer toda esta historia, que es súper convolesca, sabe que este redactor va a morir y que no se va a publicar nada porque todo el edificio colapsó y la revista entera estaba dentro del edificio. Lo hizo al principio como, bueno, sigue esa investigación y sabes que va a morir toda esa gente, básicamente, en el edificio, sobre todo el redactor este. Entonces son varias tramas en paralelo en torno a esta cosa obscena del hombre que caga esculturas. Bueno, me parece magnífico. Es un cuento que es una mezcla entre ciencia ficción y realismo. Para mí, este Foster Wallace es el más interesante, más que el primero, tipo La escoba del sistema o La niña del pelo raro, porque aquí la profundidad psicológica y las tramas estilo su amigo Jonathan Franzen están mucho más presentes, mucho más leíbles. Creo que has hablado en algún otro programa, has comparado a Jonathan Franzen con Foster Wallace, y has hablado de cómo iban cambiando sus estilos, pero creo que es la primera vez que decides comentar específicamente un texto de Foster Wallace. A mí me encantó, me impresiona mucho. Y es verdad que hay una diferencia porque los primeros cuentos de Foster Wallace tienen un punto más juguetón y a veces gratuito. No sabes muy bien a qué viene el juego. Pero aquí tienen un fondo. Aquí quizás anuncia el suicidio, no sé qué pasa, pero tienen una oscuridad los relatos que al menos a mí me llega, aunque dicen que es uno de los libros más irregulares. Yo no estoy seguro de eso. Es curioso que hayas traído a Panero y a Foster Wallace porque te diría que cumplen una función social muy similar, si no la misma. En el imaginario español, Panero es el maldito y en el imaginario estadounidense Foster Wallace es el maldito de culto. Sí, has traído como a los dos malditos de culto de cada país, de alguna manera. La broma infinita... hay grupos. Mira, yo vivo en Estados Unidos parte del año y hay en la librería que está cerca de mi casa, hay un grupo de lectura que es... running, está completamente, o sea, que nunca para, solo sobre la broma infinita. Claro. O sea, lo terminan y vuelven a empezar. Y llevan así 4 años. Cada capítulo de ese libro es un relato magnífico. Es que son obras maestras. Y como se va renovando, hay gente que se queda ahí, pero la biblioteca, la librería, tiene este grupo de lectura solo de ese libro, donde siempre hay gente. Que en ese libro tiene un pasaje, recuerdo 3 páginas, entre muchísimos otros, donde explica en el 96 cómo serán las videollamadas estas que estamos teniendo ahora. Y no solo explica esto, sino que también explica cómo serán los filtros que se están usando, tipo lo que te puedes poner aquí una carita, no sé qué.
hace 4 páginas que tú los lees y eso lo escribió en el 96 y dices, no puede ser. Haya escrito esto porque es una precisión de las consecuencias psicológicas de esto, cuando ocurra esto. Mucho antes de que pasa. Es que es flipante ese libro. Tiene otras cosas como, por ejemplo, la adicción. Él le encantaba marihuana y es la persona que ha escrito con mayor profundidad sobre la adicción a marihuana. Panero también era adicto a muchas cosas, pero Panero estaba loco, no, su reflexión no interesa. La de Foster Wallace es muy lúcida en torno a la adicción. Hay una diferencia ahí. Panero... Bueno, ahí yo discrepo un poco, porque creo que hay varios poemas de Panero donde sí que hay una reflexión no lúcida, porque sería mucho decir, pero que por lo menos hay una reflexión sobre el hecho del consumo de ciertas sustancias para escribir, por ejemplo. Creo recordar. Insisto, no con la lucidez de Foster Wallace, eso te lo reconozco. Foster Wallace que hace análisis en profundidad, como hay un libro, hay un relato aquí, creo que es en este libro, que se llama La persona deprimida, que es una especie de autoanálisis que se hace a sí mismo. Claro. Ya, claro, porque Panero no se está analizando a sí mismo. Quiero decir, he dicho comentario. Pero los dos son adictos. O sea, uno es adicto a la televisión, ¿no? y a su propia depresión, que la genera las horas ingentes que consume viendo televisión, y el otro es adicto a todo tipo de sustancias, etcétera. Claro, es que Panero tenía psicosis y Foster Wallace una depresión crónica. Panero llega a hacer... Leí hace, creo que ayer, que muere una persona en Barcelona que era librera o algo así, y acude al funeral con un tarro de agua, creyendo que si arroja agua sobre el cadáver resucitará. Se pone sobre el ataúd para echarle al cadáver el agua. O sea, el pensamiento mágico está delirando completamente. ¿Sí? Sí, no, hay muchas diferencias. Pero bueno, creo que también hay una línea de unión, como decía. Sí. ¿No? Bueno, que la generación, tanto la suya como la posterior, los reconocen de alguna manera, no sé si como maestros, pero sí como figuras de las que hablar. O sea, el hecho de que Víctor haya traído a esos dos... Es que es precisamente, yo digo, Foster Wallace, nunca he oído a nadie hablar mal de Foster Wallace. Y en cualquier conversación de cualquier persona medianamente interesada en Estados Unidos, Foster Wallace va a estar en su top 3, top 5. Oye, es muy complicado que no lo esté. Porque Foster Wallace no está en la lista de Ron DeSantis, ¿no? Supongo que no, pero bueno, todo se buscarlo porque tiene todas las papeletas. Podría estar, sí. Lo que pasa es que, a ver, Ron DeSantis lo que hace es decir que él facilita la prohibición de la visualización de libros en espacios públicos, y luego son los condados los que elaboran las listas. Entonces, depende en qué condado de Florida estés, hay unos libros prohibidos y otros no. O sea, el más llamativo de todos, sin duda, es el de Toni Morrison. O sea, Estados Unidos, no recuerdo cuántos premios Nobel tiene, pero creo que el premio Nobel más reciente es Toni Morrison. Y un condado de Florida ha prohibido su libro. O sea, es como, coño, estás prohibiendo el libro de una premio Nobel. O sea, es fuerte, ¿no? Es como huevos grandes. Oye, otra pregunta. Si Foster Wallace hubiera durado un poco más, ¿creéis que habría llegado a ganar el Nobel? Sí. Pero bueno, también hay otros autores como Don DeLillo, hay otros autores que... Sí. Lo pregunto más por la naturaleza de los premios, como el Nobel, por ejemplo. ¿Por qué se da el Nobel? ¿No? Lo ganó Bob Dylan. O sea, lo ganó Bob Dylan, en Estados Unidos lo ganó Bob Dylan y Louis Gluck. Probablemente sí, yo creo que sí, en lugar de Bob Dylan quizás. Pero es importante eso. O sea, ¿el premio Nobel sigue sirviendo como referencia de algo? Claro, por eso preguntaba yo. Es que yo no lo sigo demasiado. Sé que lo ha ganado Annie Ernaux. Sí, año. Pero el pasado. O este año, yo no me acuerdo. Supongo que mantiene un equilibrio entre lenguas imperiales y lenguas no imperiales, ¿no? O sea, es muy grave que ninguno de los tres recuerde quién ha ganado el Nobel, o en realidad da igual, ¿no? Da igual. Annie no está muy bien, pero da igual que... Pero mira, o sea, los que han ganado el Nobel de los que escriben en español, hay algunos que ni siquiera se recuerdan. O sea, ¿quién coño lee a Jacinto Benavente? Ya es cierto. Pero no entiendo por qué el planeta entero decidió
que lo que decidieran unos suecos era tan importante. O sea, no, a mí me sobrepasa. Esto es nuestro tiempo, eso es una cosa antigua ya, no tiene sentido. Es como el canon de Bloom. Había el canon de Bloom de lo que había que leer y ahora nadie quiere saber nada de ningún canon. Ya, pero ¿qué? O sea, tío, el premio Nobel, al fin y al cabo, son los premios de la Academia Sueca. O sea, ¿por qué la Academia Sueca es más importante que la peruana, la francesa, la española o la colombiana? Ya. Es que yo de verdad, sinceramente no lo entiendo. O sea, no, habría que estudiar la historia, supongo que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, con una especie de reconstrucción fraternal de Europa. Supongo que por ahí irán los tiros. A día de hoy, que se le dé tanta importancia a unos suecos, uno no lo entiendo. O sea, oye, que lo quiera ganar, que lo gane, o si se lo dan, pero no. Son cosas que ya se han petrificado, es como Harry Potter, Star Wars, eso sigue eternamente creándose a sí mismo, pero no tiene sentido ya. El premio Nobel es un poco... No tiene contenido real, en tu opinión. Al menos en mi cabeza yo no sigo como... Bueno, tampoco sigo Eurovisión ni sigo nada de esto, no. O sea, por ejemplo, poner un ejemplo, me parece, si yo fuese escritor, 1001 veces prefiero ganar el Cervantes al Nobel. Sí, porque me parece que es la comunidad de mi lengua, al menos, pues, no sé, que reconoce... O sea, entiendo, porque en el jurado del Cervantes, pues es una mezcla, ¿no? Entre todos los países de habla hispánica. Hombre, creo que no sé si sigue haciendo así, pero hasta hace poco era un español, un latinoamericano, que es como un premio para un país de 50 millones un año y otro para una región de 450. Es como, tío, no, ¿sabes? O sea, el equilibrio está mal. Pero supongo que eso lo habrán reequilibrado de alguna manera. Y a mí, como escritor, me haría muchísima más ilusión ganar el Cervantes. El Nobel. Además, incluso por el nombre. Nobel no era químico. Sí, el de la dinamita. Pues ya está. O sea, me están dando un premio de un tío que inventó la dinamita. A mí dame un premio de un tío que escribió el Quijote. Bueno, lo que pasa es que el Nobel son un conjunto de premios. O sea, el de la literatura solo es uno. Dan una serie de premios. Para mí el libro clave sobre esto es el libro de Julian Grach, Literatura como Bluff. Este hombre que con el Mar de las Sirtes rechazó el premio Goncourt y se fue a su pueblo a escribir. En ese libro muy pequeñito, explica sus impresiones sobre el sistema literario y yo creo que lo aclara muy bien respecto a lo que yo he podido conocer desde fuera o así. Para estar en esos premios hay que hacer una carrera estratégica hable y no es imposible. Nadie va a venir a tu casa a descubrir. De todas maneras, este cuestionamiento del Nobel no es nuevo, porque yo recuerdo haber leído un ensayo de un autor venezolano que no puedo recordar el puto nombre, lo estoy buscando ahora mismo, no lo recuerdo, que hablaba de cuando, un ensayo escrito en los 60 o en los 70, que hablaba de cuando Sartre rechazó el Nobel. Y claro, resulta que según este hombre, una vez que Sartre rechazó el Nobel, el premio ya no tenía ningún sentido. Claro, Sartre no sé cuándo rechazó el Nobel, si en la década de los 50 o algo por ahí, no recuerdo, no tengo ni idea, pero vamos, sería hace mucho. Entonces ya en los 60 había alguien diciendo este premio no tiene sentido. Pero bueno, en fin. Que además hay millones de escritores buenos, es imposible hacer esa clasificación de el más... Pero ninguno es mejor que Alonso Carrillo de la Bandera. Vale. Claro. Un cover aquí. Bueno, ninguno es mejor que el llamado Con Color Corvo y que se hace llamar Calixto Bustamante Carlos Inca, pero que su nombre real es Alonso Carrió de la Bandera, a la sazón tatarabuelo de Jorge Carrión. De este libro vas a hablar en el programa 6 de Tres Tristes Tontos. Y voy a leer el inicio ahora. Ah, vale, venga. El libro se llama El Lazarillo de Ciegos Caminantes, desde Buenos Aires hasta Lima, y está escrito por el cartero que se dedicaba a hacer esta ruta en mula, a caballo y a pie. Básicamente es un cartero de finales del siglo XVIII que explica lo que ve mientras camina por todo Sudamérica. Y así comienza. Así como los escritores graves, por ejemplo el Plomo, y aún los leves, Verbigracia, el Corcho, dirigen sus dilatados prólogos a los hombres sabios, prudentes y piadosos, acaso por libertarse de sus críticas, yo dirijo el mío porque soy peje, o sea, pez,
entre dos aguas, esto es, ni tan pesado como los unos ni tan liviano como los otros, a la gente que por vulgaridad llaman de la hampa o cáscara amarga, ya sean de espada, carabina y pistolas, ya de bolas, guampas y lazo. Hablo finalmente con los cansados, sedientos y empolvados caminantes, deteniéndolos un corto espacio, a modo de epitafio, de sepulcro, panteón o cenotafio. Empieza dedicando el libro a, bueno, a la gente de Lampa, ¿no? Que es la que ha ido conociendo y la que le ayuda en sus múltiples viajes por... Bueno, o sea, el libro es una descripción de Montevideo, Buenos Aires, Córdoba, San Miguel del Tucumán, Salta, Santa Fe, Corrientes, yo qué sé, la provincia del Puerto, o sea, de la gente que vive por ahí, ¿no? De indios, de esclavos, de criollos, pero sobre todo sobre clase baja, o sea, es como, bueno, gente que se va encontrando, se ríe muchísimo de los ricos, se ríe muchísimo de... Ay, dejadme que lea esta maravilla, por favor. Esta maravilla. Y ya paro. He visto en la corte de Madrid, él es español, ¿vale? Se hace pasar por inca y tal, pero es español. O sea, él se llama Alonso Carrillo de la Bandera, pero usa el... Pero no era el cartero. Claro, es un cartero nacido en España, que termina... O sea, es un tipo nacido en España que termina en América del Sur trabajando como cartero y lleva las postas reales, o sea, cuando hay comunicaciones... de 18, finales del 18, antes de la independencia. Vale. Y dice, lo que pasa es que él utiliza la técnica de que se ha encontrado, o sea, él dice, yo soy un tío llamado con color corvo, que me ha encontrado unas memorias de un tal Alonso Carrillo de la Bandera. Es un poco la técnica del Quijote, ¿no? Usa esa técnica. Y por supuesto, con Lazarillo de ciegos caminantes, la palabra Lazarillo se refiere al Lazarillo de Tormes, etcétera, etcétera. Bueno. Dice, he visto en la corte de Madrid que algunas personas se admiraban de la grandeza de nuestro monarca porque cuando pasaba a los sitios reales llevaba a su primer secretario de Estado, a su estribo 2 correos que llaman de gabinete, preparados para hacer cualquier viaje impensado e importante a los intereses de la corona. A estos genios espantadizos por nuevos y bisoños en el gran mundo, les decía el visitador, se está refiriendo a Alonso Carrió, o sea, se refiere a sí mismo en tercera persona, que el rey era un pobre caballero, porque cualquiera dama cortejante y cortejada en la corte y alrededor respecto a otras grandes, tenía una docena, a lo menos, de correos y postas, y que no había señora limeña que no despachase al día 3 o 4 extraordinarios a la casa de sus parientes y conocidos, solo con el fin de saber si habían pasado bien la noche, si al niño le habían brotado los dientes, o si a la ama se le había secado la leche y otras impertinencias. Es un guasón, o sea, el tío es un guasón brutal, y bueno, hablaré de este libro más el próximo día. Esta edición es la peor que existe de este libro. Stock Zero, una editorial completamente... ¿Cómo se llama la editorial? ¿No? Stock Zero. Sí, es que ni se han preocupado del nombre. Quería comentar una cosa que me he acordado relacionada con el vídeo anterior que hicimos de Sokal. Hablamos de Guattari. Es la anécdota de Leopoldo María Panero. Hubo un tiempo que se convirtió en vagabundo, o sea, se metió en los bajos fondos en París, vivía con bolsas de basura y decidió un día ir a visitar a Guattari. Y fue a visitarlo con una bolsa de basura llena de porquería. Se presentó con Guattari, le explicó una especie de teoría que tenía del esquizoanálisis, no sé qué, y le dejó tirada la bolsa y se fue. Es que Guattari como que tiene un recuerdo un poco tenebroso de este hombre. Pero esto lo narra Guattari. En la biografía hay varias fuentes, no sé si no es Guattari directamente, pero fuentes que explican... Pero en la biografía de Panero. De Panero, sí. Vale. Explica que también Deleuze tenía cierto miedo de Panero como un ser que dinamitaba todo. Algo así. Bueno, a ver. Pero ¿cómo encontró Leopoldo la casa de Félix? Tenía un amigo que era como discípulo o algo por el estilo. Ya. Un amigo en la calle. Sí, en París tenía muchos amigos y de hecho... Uno de mis libros favoritos cuando vivía en Francia, ¿cómo se llamaba el autor? Si es muy conocido. El que combatió en la Guerra Civil Española estadounidense. ¿Cómo se llama ese?
El de Barcelona. Orwell, España. Orwell, hombre. George Orwell. George Orwell fue vagabundo durante un tiempo en París y en Londres. Tiene un libro en inglés Down and Out, in Paris and London, y yo lo leí en francés en su día y fue una maravilla. O sea, ¿cómo se llama en español? En lo peor en París y en Londres. En lo peor en París y en Londres, de George Orwell, que es, vamos, un relato de sus días de vagabundo, de pidiendo dinero por París y por Londres para intentar volver a casa. Bueno, compañeros, podemos terminar aquí, ¿no? Tú tienes, Jorge, tu libro. No, pero me lo voy a guardar para el próximo programa porque ya llevamos un rato muy largo. ¿Eh? Pero no tienes ninguno. Sí, tengo uno, pero me lo guardo. Y así ya lo hablamos. Jorge se comió todo un programa hablando de Socal, entonces ya... ya está. Pero el libro que tienes no es del baño específico, puede ir en otro sitio. Podría ir en otros sitios, lo que pasa es que lo estoy leyendo en el baño, así que por eso lo traía, pero no pasa nada. Este es bueno para el baño, el de Lazarillo de Ciegos Caminantes, porque es un viaje. Entonces da esa sensación de continuidad cada vez que vas al baño, de que vas siempre al mismo baño, pero vas cambiando de provincia sudamericana. Y eso es un placer. Bueno, ha sido un placer una vez más, Pseudo Balcells. Vladimir Ilich.